Muy buenas tardes, estamos una vez más para continuar con las unidades. En este día vamos a conversar sobre el tema sobre peso y obesidad en adolescentes. El objetivo de la clase es identificar las causas de obesidad en adolescentes, conocer las consecuencias de la obesidad en adolescentes y su repercusión en la salud, manejar adecuadamente las tablas antropométricas, reconocer el problema de mala nutrición y sus comorbilidades y criterios de referencia a especialistas. Empezaremos indicando nosotros sobre el concepto de lo que es la obesidad. Hoy en día sabemos que es difícil educar y adecuar los hábitos a los requerimientos nutricionales. No es sano saltarse las comidas, por ejemplo, no desayunar. Tampoco es sano consumir demasiados snacks, beber gaseosas, cervezas en exceso, galletitas, comidas rápidas, golosinas, dulces, porque son productos deficitarios en vitaminas y minerales. Son hipercalóricos, contienen azúcares refinados, contienen sal y grasas saturadas. Y de esta manera pues llega el sobrepeso y llega también la obesidad. Sabemos que el factor genético puede estar presente, pero en la mayoría de los casos, por sí solo, no determina el factor genético el desarrollo de la obesidad. El exceso de peso se da cuando se ingieren más calorías de las que el cuerpo necesita en relación a la edad y al ejercicio realizado. Ahora nos damos cuenta que los adolescentes han abandonado paulatinamente lo que es la actividad física, han abandonado inclusive el deporte, los juegos al aire libre, permaneciendo más horas frente a las pantallas, bien sea de un celular, de una computadora, de una tablet, una televisión, que está determinando como especie de un estilo de vida de tipo sedentario y poco saludable, que va a constituir en una de las principales causas de la obesidad y el sobrepeso, pues como vamos a ver más adelante, con las consecuentes complicaciones. Entonces, resumiendo, diríamos que la obesidad es el incremento del peso corporal en relación a la talla a expensas del aumento de la grasa corporal, secundario a una alteración de la relación entre ingesta calórica, que es la misma que está aumentada, y el gasto energético, que está disminuido, por todos estos hábitos sedentarios que hay en la actualidad. Y entonces, de esta manera, vamos llegando al sobrepeso, y si no nos damos cuenta, llegamos a la obesidad. La acumulación también podría decirse que es la acumulación anormal o excesiva de tejido graso en el abdomen. Sabemos que esta acumulación de tejido graso en el abdomen es peligrosa por las complicaciones cardiovasculares y metabólicas que conlleva. Bueno, podríamos decir que el proceso, hacer un recuerdo de lo que es el proceso de la saciedad y la estimulación del apetito, pues esto es algo hormonal, que es una regulación, podríamos decir, que tiene pues su retroalimentación a nivel del cerebro, en la cual, como vemos aquí, vemos que actúan principalmente dos hormonas, la lectina y la grelina. Entonces tenemos que la grelina es la que se produce en el estómago y que le da pues a través de una orden, podríamos decirse, al cerebro cuando no recibe la alimentación, da la sensación de hambre. Entonces, esta aumenta el apetito y que con su receptor en el hipotálamo da la orden para que el organismo pues sienta hambre. Ahora bien, a nivel del tejido graso se produce la lectina. La lectina, pues que es un grupo de proteínico, ¿ya? Y que va a regular el balance de energía al inhibir el apetito. Entonces, la acción de la lectina es inhibir el apetito y la acción de la grelina es estimular el apetito o aumentar el apetito, ¿verdad? Entonces, por eso se puede decir que muchas veces tiene ciertas
cierta connotación a nivel de pronto genética. Por ejemplo, hay quienes pueden presentar un síndrome llamado de resistencia a la lectina, en la cual, pues, si vamos aumentando el tejido adiposo en mucha cantidad, ¿eso qué quiere decir? Que se va a producir mucha lectina. Al momento que el cerebro no reconoce la lectina, y entonces nunca se va a saciar el apetito, porque se necesita de ambas hormonas, tanto de la lectina como la grelina, para que se pueda regular este proceso de saciedad y estimulación del apetito. Entonces, puede ocurrir esto que se llama el síndrome de resistencia a la leptina, y que muchas veces hay ciertas personas obesas que lo padecen, ¿verdad? Entonces, miren cómo el estómago, pues, produce la grelina, que es la que produce la sensación de hambre, ¿verdad? Una vez que ya se estimuló esta parte, entonces el tejido adiposo produce lectina para inhibir el apetito y de esta manera regular el balance de energía al inhibirlo. Entonces podríamos decir que ambas hormonas pues, poseen receptores en el hipotálamo. Veamos cuál es la prevalencia en el Ecuador de este problema, que ya se ha convertido en un problema de salud pública por la serie de complicaciones y comorbilidades que pueden presentar los adolescentes cuando se presenta este problema. Entonces, en el Ecuador, según la última encuesta nacional de salud y nutrición en SANUC 2012, 3 de cada 10 niños en edad escolar sufren de sobrepeso o obesidad. Guiándonos de porcentaje, la prevalencia ha aumentado de un 4.2% en 1986 a 8.6% en el 2013 en niños menores de 5 años con exceso de peso, mientras que en las edades entre 5 y 11 años este índice se triplica, llegando alrededor del 29.9% y en el caso de los adolescentes hasta el 26%. En un estudio nacional que revisé, realizado en el 2008, para establecer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes adolescentes, pues indican que el exceso de peso afecta al 21.2% de los adolescentes, el sobrepeso en un 13.7% y la obesidad en un 7.5%. Y que fue el exceso de peso significativamente mayor en la costa que en la sierra. Igualmente, el exceso de peso fue significativamente mayor en adolescentes de colegios privados, un 25.3% que de colegios públicos, un 18.9%. Y fue más común en las mujeres que en los hombres, en 21.5% versus 20.8% respectivamente. Entonces, como podemos notar, estas estadísticas pues no han variado mucho. Decimos entonces que alrededor de un 21.2% en este estudio y que en la actualidad pues los adolescentes llega hasta el 26%. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes se define pues de acuerdo a los patrones de crecimiento establecidos por la OMS, mismo que el Ministerio de Salud Pública en nuestro país también toma de referencia sus tablas de crecimiento para determinar el estado nutricional del sobrepeso u obesidad como tal. Es decir, que tenemos unas tablas de referencia tanto para la edad, por sexo, y en la cual pues se registra el peso, se registra la talla y se registra también el índice de masa corporal. En este caso, para poder dar el diagnóstico. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, existe en todos los cromosomas, hay marcadores genéticos para la obesidad, exceptuando el cromosoma 21 y el cromosoma Y en un 65 a 75%. Es decir, que puede haber un fondo, puede haber un gen del sobrepeso, de la obesidad, pero que no siempre significa que se vaya a activar. O sea, depende también del medio ambiente, de la falta de actividad física, de lo que consume para que se pueda activar el gen y pueda producir el sobrepeso y la obesidad.
Tal es así que de pronto muchas personas suelen decir que tratan de bajar de peso de pronto y no logran hacerlo. Entonces muchas veces puede haber este gen de la obesidad. Como les dije, pues el factor genético puede estar presente, pero en la mayoría de los casos, por sí solo no va a determinar el desarrollo de la obesidad. Es decir, que va a depender de las costumbres, de la alimentación que tenga, del tipo de actividad física, si no lo realiza, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las causas, la etiología de la obesidad podríamos decir que tiene muchos factores. Es una interacción entre el entorno o el ambiente de la persona, su comportamiento y su genética. De todo esto va a depender. Muchas veces cuando las personas viven en un ambiente obesogénico, se refiere al fácil acceso a restaurantes de comida rápida, al acceso limitado a opciones de comida saludables, e incluye un ambiente carente de facilidades para llevar a cabo actividad física. Eso es un ambiente obesogénico, en la cual pues se les facilita de esta manera pues tener una nutrición inadecuada. También tenemos que entre las causas pues el trastorno de la ingesta excesiva de alimento, muchas veces cuando hay una inducción temprana de alimentos a los niños, de pronto empiezan a muy temprana edad a darles ciertos alimentos, eso ya va induciendo a que sea un ambiente obesogénico. Por ejemplo, niños que les dan muchos dulces desde pequeños, muchos alimentos dulces, azúcares refinados, todo esto pues va aumentando poco a poco lo que es en camino a un sobrepeso o a una obesidad. También, como les dije, intervienen muchos factores genéticos, también hay ciertos trastornos de la regulación del apetito y del metabolismo energético, como hablamos acerca de la leptina y la grelina, que son importantes para mantener regulado el centro del apetito y la saciedad. Los factores genéticos que ya hablamos, factores ambientales y también el sedentarismo es una de las causas importantes para que se produzca este desorden. En cuanto a los factores ambientales, diríamos que una dieta hipercalórica con abuso de alimentos ricos en grasas y azúcares y que suponga una ingesta energética superior a las necesidades reales durante largos periodos de tiempo, esto va a tener como consecuencia un incremento importante de la grasa corporal. Ver la televisión es un importante factor de riesgo para desarrollar obesidad, porque no hace ejercicio, está sentado, ahora con los controles, que hay controles para todo, ¿verdad? Porque, y además de tratarse de una actividad sedentaria, sustituye a otras en las que sí se consume energía. Y facilita pues que se siga comiendo, porque incluso está viendo televisión, dice, ay, me da hambre, y trata de comer pues alimentos o snacks que no tienen ninguna validez alimenticia. Incluso muchas veces se imita a personajes con malos hábitos alimentarios. Siempre pues muchas veces los niños tratan de imitar a los personajes. Por eso incluso a veces en la televisión dan ciertos mensajes de ciertos personajes que dicen, ay, vamos a comer frutas, vamos a comer verduras, porque los niños tienden a seguir más o menos, a imitar, ¿verdad? Entonces, si se mantiene sobrepeso a lo largo del tiempo, pues pueden aparecer muchas enfermedades, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos un algoritmo, la cual vamos a determinar los factores de riesgo. Tenemos nosotros, entre los factores de riesgo, por ejemplo, cuando hay una obesidad en padres y hermanos, padres, hermanos y abuelos, entonces es importante hacer una buena anamnesis, ver cómo son sus papás, cómo son sus hermanos, sus abuelitos, y con antecedente de enfermedad cardiovascular o con diabetes tipo 2, con presión arterial elevada, colesterol total incrementado, preocupación por el peso, familiares intranquilos que ejercen presiones sobre el niño, niña o adolescente en cuanto a su peso, tendencia del índice de masa corporal en incremento, aumento de más de una unidad en el índice de masa corporal en un periodo de 2 meses, qué tiempo mira la televisión, si se queda 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas,
qué es lo que come, qué tiempo pasa en una computadora. Entonces, más o menos, si todo esto supera más de 3 horas por día y también se acompaña de ingerir alimentos no nutritivos. Entonces, cuando hay la presencia de 3 o más factores de riesgo, todos estos que he mencionado, pues son factores de riesgo. Cuando hay la presencia de 3 o más factores de riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Si hay la presencia, hacer consejería en alimentación y nutrición, mediante talleres y hacer control mensual de su peso, de su talla. Igual, si es que no hay factores de riesgo, pues igual tenemos que hacer consejería en alimentación y nutrición y hacer un control anual. Entonces, nosotros siempre que llega un adolescente a la consulta, tenemos que investigar cuáles son los factores de riesgo que puedan ser de tipo, podríamos decir, obesogénico, para que el niño o niña pues pierda el control y pueda aumentar de peso. Ahora vamos a ver la clasificación. Podemos decir nosotros que hay la obesidad nutricional simple o exógena, que esta es el 95% de los casos y se debe pues a malos hábitos alimenticios, a la falta de actividad física, también hay al factor ambiental y a un factor psicógeno. Y tenemos la obesidad orgánica, mórbida, intrínseca o endógena, que constituye un 5% de los casos, como son los síndromes dismórficos, las endocrinopatías y lesiones del sistema nervioso central. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Cushing, el hipogonadismo, síndrome de Prader-Willi. Tenemos en cuanto a la clasificación de la obesidad, entonces podemos ver nosotros aquí de acuerdo al índice de masa corporal, tenemos normal, preobeso. Dentro de los obesos tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3. Entonces, según el índice de masa corporal, de 18.5 a 24.99, el preobeso de 25 a 29.99, y ya hablamos de obeso cuando pasa de 30 y con sus diferentes características. En los adolescentes, cuando nosotros sacamos el índice de masa corporal, tenemos que ir a sus tablas de índice de masa corporal por edad y por sexo, ya que sabemos que en esta etapa pues están en pleno periodo de crecimiento y desarrollo. Y según las formas de la obesidad, pues vamos a ver de acuerdo a cómo se concentra la grasa en el organismo. Entonces tenemos la tipo androide y tenemos la tipo ginecoide. La tipo androide, la grasa que se acumula en el abdomen, en el vientre, en la espalda baja, es más común en los varones y también se relaciona con un mal estilo de vida. Las enfermedades asociadas a este tipo de obesidad, tenemos la hipertensión arterial, tenemos la diabetes mellitus, dislipidemias, enfermedad cardiovascular. Y la ginecoide, que es la grasa que se acumula en la cadera, en los muslos y en las piernas. Es común en mujeres, de preferencia genético, enfermedades asociadas que puede encontrarse son las varices, litiasis vesicular. Bueno, la OMS ha calificado la obesidad de epidemia global y estimó que más o menos en el año 2015 había 2.300 millones de personas adultas con sobrepeso y más de 700 millones de obesos. Y esto pues empieza en la niñez y en la adolescencia. En cuanto a los aspectos clínicos, asimismo, como tiene una causa multifactorial, también es una enfermedad multifactorial que suele iniciarse en la infancia y adolescencia, como les dije. El 25% puede presentar signos de intolerancia temprana a la glucosa y puede presentarse por una diabetes. Para hacer el diagnóstico, tenemos que nosotros ver el índice de masa corporal y el percentil. El índice de masa corporal es una medida que se asocia el peso y la talla para determinar el estado nutricional de un individuo. En el caso de los niños y adolescentes, el valor del índice de masa corporal varía según la edad.
Existen tablas con percentiles tanto para hombres y también para mujeres, siendo normal el IMC que se sitúa entre los percentiles 5 y 85. Si el índice de masa corporal está en los percentiles entre 85 a 95, ya es sobrepeso. Y si el índice de masa corporal es superior a 95, obeso. Tomando en cuenta el peso en relación a la talla, superior al 10%, sobrepeso, superior al 20%, es obeso. Entonces, por ejemplo, en las diapositivas anteriores veíamos el índice de masa corporal, que es 19 a 24.99, o con un percentil entre 5 hasta por debajo del percentil 85, es normal. Cuando hablamos de sobrepeso, cuando el índice de masa corporal entre 25 y 29.99, con percentil entre 85 y por debajo del percentil 95, es sobrepeso. Y un índice de masa corporal igual o mayor al percentil 95 es obesidad. Y cuando está menos del percentil 5, hablamos de bajo peso. Entonces es importante para hacer el diagnóstico, entonces debemos pesar adecuadamente con una ropa ligera, sin calzado, y medir también, y sacar con la fórmula el índice de masa corporal. Entonces sacamos con la fórmula, teniendo el peso en kilos y teniendo la talla en metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, el índice de masa corporal es igual al peso en kilos dividido para la talla al cuadrado. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a obtener el índice de masa corporal y vamos a pasar a las tablas y en los cuales van a ver los percentiles. Entonces, los percentiles entre 5 y por debajo del percentil 85 es normal. Pero si ya está muy por debajo de 5, es bajo peso. Y si está por encima de 85 hasta 95 es sobrepeso, y cuando está por encima de 95 ya se considera obesidad. Esta es la forma como hacemos el diagnóstico en los adolescentes, con el índice de masa corporal y con sus respectivas tablas, ¿verdad? También tenemos en cuanto a las desviaciones estándar. Entonces, cuando nosotros vemos que está de menos 1 a más 1, ya es normal, pero cuando está por encima de 1, por encima de una desviación estándar, hablamos de sobrepeso. Y cuando está por encima de 2, es obesidad. Entonces, vamos nosotros a considerar normal cuando está en la desviación estándar en 0, ¿verdad? Cuando está por debajo de 1 hasta más 1. Hasta más 1. Ahora, por encima de más 1 a por debajo de más 2 es obesidad. Por encima de más 2 hasta más 3 ya es otro tipo de obesidad. Entonces, podemos hacer el diagnóstico entonces con los percentiles, en las tablas el índice de masa corporal, tenemos a los lados los percentiles y también tenemos la desviación estándar. De esta manera, pues nosotros hacemos el diagnóstico. También podremos evaluar, otro parámetro para evaluar, es la circunferencia del brazo, en la cual pues vamos se va a medir por medio de un calibrador de tejido adiposo, también llamado pellizcómetro, en la cual pues debe ser, lo normal debe ser de 24 centímetros. Entonces se obtiene midiendo con una cinta métrica la parte media del brazo, tomando como referencia la longitud existente entre la punta del hombro, o sea el acromio, y la cabeza del radio, el olecrano, el cual debe ser pues, más o menos de 24 centímetros. Entonces, para hacer entre los componentes de una buena evaluación, tenemos que hacer una buena evaluación antropométrica, ¿verdad? Medir,
pesar correctamente con una balanza que esté bien calibrada. Tenemos que hacer una buena historia clínica en la cual vamos a investigar cuáles son los antecedentes personales y cuáles son los antecedentes familiares en búsqueda de personas que tengan sobrepeso, de los familiares, que sean hipertensos o diabéticos tipo 2. Hacer una buena historia clínica en cuanto a qué tipo de alimentación consumen, cuántas veces consumen alimentos y cuántas veces lo consumen acompañados, en familia. ¿Cuáles son los hábitos de actividad física o si tienen sedentarismo? Hay que hacer una evaluación de todos los factores ambientales, buscando algún tipo de ambiente, como decíamos, obesogénico, la determinación de todos los factores de riesgo del listado que vimos anteriormente, para poder realizar pues, un taller grupal y hacer la consulta y consejería nutricional, que es muy importante. Ahora bien, para hacer el diagnóstico, pues necesitamos complementar también con exámenes de laboratorio. Entonces vamos a pedir un perfil lipídico, vamos a pedir la glicemia pre o postprandial, la hemoglobina glicosilada. Muchas veces el diabético tipo 2 no nos da un cuadro florido, entonces tenemos que nosotros pedir la hemoglobina glicosilada porque muchas veces la glicemia en ayunas puede dar normal. Y la glicosilada nos va a reflejar cómo se ha comportado su glucosa en los últimos 3 meses. Tenemos también pedir un perfil tiroideo, un electrocardiograma en el cual podemos observar alargamiento del segmento QT, hipertrofia del ventrículo izquierdo también podemos notar. Entonces, aquí tenemos una gráfica en la cual vamos a calcular el índice de masa corporal. Aquí está, mire, nosotros aquí tenemos el índice de masa corporal, de este lado tenemos la edad en años, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el caso de un niño de 10 años con un índice de masa corporal de 18. Entonces nosotros, 18, 10 años, 18, aquí está. Entonces, si tiene un índice de masa corporal de 18, estaría en la categoría de peso saludable. Estaríamos hablando que está en un percentil 5 hasta por debajo del percentil 85, ¿verdad? Entonces estamos aquí, aquí están los percentiles. Entonces él se encuentra entre el 5 y el 85, está aquí, ¿no? Entonces se encuentra entre el 5 y el 85, significa que está estás en un estado nutricional saludable. Por el contrario, un varón de 10 años con un índice de masa corporal de 13, acá abajo, aquí, entonces estaría en la categoría de bajo peso, mire, porque estaría por menos del percentil 5, ¿verdad? Si nosotros hacemos esto, en la curva está menos del percentil 5, entonces estaría en un bajo peso. Acá tenemos el mismo niño de 10 años con un índice de 21, que estaría aquí, ¿verdad? Mire, 21, 10 años aquí. Entonces, estaría en este percentil, está por encima del percentil 85, ¿verdad? Entonces, si está por encima del 85 y por debajo del 95, estaríamos hablando del sobrepeso, ¿ya? Otro varón de 10 años con un índice de masa corporal de 23, está aquí, está por encima de 95, ¿verdad? Entonces ya entraría en la categoría de obesidad. Entonces, de esta manera, nosotros aquí hay esta tabla es para varones de 2 a 20 años. Entonces, nosotros ya lo pesamos y lo medimos, ya sabemos nosotros en qué índice de masa corporal está, y luego vamos a ver los percentiles. Entonces, habíamos hablado que el percentil entre 5 a 85 se considera normal, por debajo de 85, pero si está por encima de 85 hasta por debajo de 95 es sobrepeso, y por encima de 95 ya es obesidad, y por debajo del percentil 5 es, ya hablamos nosotros ya de un estado nutricional no favorable, ¿verdad? Muy bajo. Aquí tenemos la tabla de los niños, miren, aquí está
índice de masa corporal, la edad de los chicos, y aquí tenemos los percentiles, ¿verdad? Que va entre 5 a 95. Entonces, aquí tenemos otra tabla, hay varias tablas, una por la OMS, también tenemos el MSP que también tiene sus tablas, asimismo de 5 el percentil hasta el percentil 95, ¿verdad? Entonces habíamos hablado que entre 5 a 85, o sea, por encima de 5 y por debajo de 85 es normal. Ahora, por encima de 85 hasta por debajo de 95 es sobrepeso y por encima de 95 ya es obesidad. Y por debajo de 5, del percentil 5, ya hablamos nosotros de muy bajo peso o no es muy bueno su estado nutricional. El MSP también tiene sus tablas y asimismo con los percentiles, o también podemos sacar con las desviaciones estándar. Entonces aquí tenemos otro con las desviaciones estándar. Entonces nosotros habíamos hablado que, bueno, el 0 es normal, ¿verdad? Entonces tenemos una niña de 10 años, tenemos su índice de masa corporal 19, vamos a ver aquí, 18, 10 años, 18, 19, está dentro de lo normal, ¿verdad? Entre -1 y +1, o sea, por encima de -1 y por debajo de +1, podemos hablar nosotros de que es normal, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de por encima de +1 a por debajo de +2, ya hablamos de sobrepeso. Y por +2, por encima de +2 a +3, ya hablamos nosotros de obesidad, ¿verdad? Y ya por encima de +3 ya es obesidad mórbida. Acá tenemos también otras tablas, entonces tenemos aquí las tablas, las edades, ¿verdad? Tenemos aquí el peso, o sea, el índice de masa corporal sacado por el peso en kilos sobre la talla al cuadrado. Entonces ponemosle en donde corresponde y nos vamos a mirar en los percentiles para nosotros saber el estado nutricional de ese adolescente. Bien, entonces siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial como en toda patología. Vamos a hacer con hipotiroidismo de fase abotagada, en la cual hay retención de líquido, está hipotónico. También el síndrome de Cushing, que tiene una cara de luna llena, una cara que se distribuye en tronco, con piernas delgadas, estrías violáceas, hay hipercortisolismo. El síndrome de Froelich, retardo mental, el hipogonadismo. Entre las enfermedades relacionadas o podríamos decir complicaciones de la obesidad, nosotros sabemos que si se mantiene el sobrepeso a lo largo del tiempo, pueden aparecer enfermedades cardiovasculares, puede aparecer como la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda. También puede haber enfermedades, por ejemplo, endocrinometabólicas, una pubertad adelantada, un pseudo hipogenitalismo, ginecomastia, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, dislipidemia, gota. Puede haber también complicaciones digestivas como la litiasis biliar, esteatosis hepática, la hernia del hiato. Tenemos también complicaciones respiratorias, apnea del sueño, agravamiento del asma, reumáticos como la artrosis, cáncer de esófago, el colon, cáncer de recto, de vesícula, de próstata, de útero, de mama, metrorragia, amenorrea. Ortopédicas, también puede haber como una escoliosis, podemos haber también genovalgum, puede haber pie plano, porque en los niños pues las rodillas como que se unen las rodillas y los pies se hacen hacia afuera. Entonces también se pierde la planta del pie, se hace un pie plano, puede haber una escoliosis, una coxa vara,
enfermedades de Pertes, y también puede haber enfermedad emocional. Es frecuente ver que los adolescentes con sobrepeso o obesidad pues sufren muchas veces aislamiento, tristeza, mal humor, dificultades de integración e incluso hostigamiento de sus pares, el llamado bullying, en la cual pues siempre están como un poco burlándose de la contextura del compañero. Entonces esto puede hacer caer en depresión y en una mala calidad de vida. También puede haber afecciones cutáneas como estrías, infecciones micóticas, acantosis nigricans. Ya habíamos hablado de las ortopédicas, podríamos también clasificarlas como unas complicaciones inmediatas, como por ejemplo las ortopédicas, como la escoliosis. Ya habíamos dicho que el arco del pie se aplana, el genus valgus, en la cual hay desviación de las rodillas hacia adentro, gastrointestinales, como las enzimas pancreáticas, como la lipasa, que dejan pasar todas las grasas, y entonces los chicos a veces tienen diarreas, están sufriendo de diarreas. La otra complicación inmediata, las pulmonares, como la apnea del sueño, el ronquido, las endocrinas, aumento de andrógenos. El peso de más de 35% puede provocar resistencia a la insulina, aumento del colesterol total y triglicéridos alto, el HDL bajo, el LDL alto, aumento de andrógenos, alteraciones menstruales, diabetes tipo 2. También las podríamos clasificar las complicaciones intermedias como la hipercolesterolemia, colelitiasis, esteatosis hepática, ovarios poliquísticos. Y las complicaciones tardías, la enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, arteriosclerosis, o sea, de colon, artritis. Entonces aquí podríamos ver nosotros en esta diapositiva las complicaciones de los niños con obesidad. Podemos ver nosotros que en la adolescencia pues la apariencia física cobra un papel fundamental. La imagen corporal es la manera en que un individuo se siente respecto a su propio cuerpo. En la actualidad los medios promueven la delgadez como meta, ligada a, entre paréntesis, al éxito social como algo sobrevalorado, lo que va a llevar en algunos casos a realizar dietas excesivas y no controladas. Entonces, tenemos que tratar de que el chico no entre en una depresión y de pronto que deje de comer, que se manifieste pues, en otro tipo de problemas. Entonces, muchas veces las conductas alimentarias también hay que investigar que se pueden relacionar con disfunciones familiares, con problemas de autoestima, sociabilidad, que de no ser abordados pues pueden tener consecuencias tanto en la vida social como afectiva del adolescente. Entonces ya vimos nosotros que se presentan, vemos aquí pues la hipertensión, aumento de colesterol, de glucosa, pie plano, estrías en la piel, las lesiones articulares, acentuación de la escoliosis, ¿verdad? Y apnea del sueño. Ya tenemos pues las psicosociales, la baja autoestima, el suicidio, enuresis, encopresis, acné, pseudomicropene, el adolescente se puede volver agresivo. Entonces, entre las recomendaciones que nos da la OMS, pues, bueno, realizar 4 a 5 comidas diarias es una conducta saludable. Se recomienda que al menos una de estas se realice en familia, ya que favorece una alimentación más sana. Hay que insistir en la importancia del desayuno para mantener un peso adecuado a la edad, promover el consumo de frutas y verduras y también de lácteos, disminuir el consumo de azúcares en alimentos y refrescos, hacer un control de peso, promover el consumo de alimentos saludables, promover la actividad física, es muy importante, hacer un deporte, atención, esto también, pues, como decían, puede ser también desde que la madre está embarazada, entonces hacer un buen control pregestacional y prenatal, incentivar a los niños desde pequeños la dieta y la actividad física. La salud y la nutrición y la actividad física hay que promocionarla desde la edad escolar para poder acabar pues entonces con la obesidad infantil. Hacer los controles del peso necesarios
y promover pues una buena alimentación. Ahora hay el llamado semáforo que hay que ver en los alimentos, cuando está en verde, cuando está en amarillo y cuando está en rojo. Cuando está en rojo, pues nos indica que los alimentos tienen un alto contenido de muchas grasas, de grasas totales, grasas saturadas, de grasas trans, de sal y de azúcar. Cuando es mediano, tiene mediano contenido, se refiere a tener menos contenido de grasas saturadas, grasas trans y sal o azúcares. Lo mismo el verde nos indica que tiene un contenido menor o igual a 3 gramos en 100 gramos de grasas totales, de grasas saturadas un contenido menor o igual a 1.5 gramos en 100 gramos y de grasas trans de 0.5 gramos en 100 gramos, es decir, que tienen menos contenido de grasa. Por eso es importante también hacer la promoción de que al ir a comprar los alimentos, pues vean el semáforo. Asimismo en azúcares y sal, ¿verdad? Cuando está en rojo tiene un contenido mayor o igual a 15 gramos en 100 gramos, ¿verdad? El semáforo verde, pues nos indica que tenemos un contenido menor o igual a 5 gramos en 100 gramos de azúcar. Asimismo de sal, semáforo en verde, pues tiene un contenido menor o igual a 0.3 gramos en 100 gramos. Y entonces el rojo, mire cuánto contiene, es de sal, mayor a 1.5 gramos en 100 gramos, o sea, miren la diferencia. Entonces es importante que veamos la semaforización, en este caso de los nutrientes, para ver la cantidad que contienen en grasas trans, grasas saturadas, sobresaturadas, sal y azúcares, y tratar de consumir sobre todo lo que esté en verde. ¿Qué otras recomendaciones? Bueno, es responsabilidad del Estado proteger la salud de la población a través de la regulación y a través del control. En cuanto a la colación escolar, por ejemplo, asegurar la oferta de alimentos saludables. También hay que encargar la regulación en los bares escolares que traten de vender pues productos que estén más en semáforo en verde y que promover el consumo de frutas, de verduras. También promover el consumo de agua, también la eliminación de bebidas endulzadas o azucaradas o con azúcares refinados, sobre todo tratar de que haya pues alimentos saludables, que sean sobre todo frutas y jugos naturales. Y también el encargado de ver que todos los alimentos pues tengan el etiquetado en rojo, en verde o amarillo, pues y que las personas pues traten de consumir lo que esté más en verde. Hacer la promoción de una alimentación saludable, que eso nos incumbe a todos nosotros, toda la sociedad tenemos que hacer la promoción de una alimentación saludable desde niños, niñas, adolescentes, para evitar que lleguen pues a adultos con el sobrepeso, porque un gran porcentaje de adolescentes que son obesos pueden llegar hasta adultos a ser obesos con las complicaciones que ya he mencionado. Entonces hay que el Estado también es importante que se encarga de la prevención del sobrepeso y también de las complicaciones o sus comorbilidades y atender los problemas más prevalentes en la zona. En cuanto a las acciones a realizar en atención primaria, en eso nos incluimos todos nosotros, una adecuada alimentación durante el embarazo, durante todos los ciclos de vida. Es importante que promocionemos la lactancia materna, que sea exclusiva hasta el 6º mes. Habíamos visto que cuando ingresan alimentos a muy temprana edad, esto también promueve la obesidad. Es importante también que enseñar a los padres que hagan una adecuada introducción de alimentación complementaria desde el 6º mes hasta los 2 años de edad, sin añadir sal, sin añadir azúcar, al inicio y posterior paulatinamente, de manera que el niño o la niña reconozca el sabor natural del alimento y se determine posibles alergias o intolerancia a ciertos alimentos y suspenderse amerita. Es decir, que se le vaya introduciendo de a poco
y si hay algo que le hizo alguna alergia, pues se le puede suspender y además se puede conocer cuál es el alimento que le hizo la alergia, ¿no? En cuanto a las recomendaciones, entonces es muy importante hacer un consumo adecuado de frutas y verduras, menos ingesta de productos industrializados y vendidos como comida chatarra. O sea, mirar entonces la semaforización que hay para que puedan consumir los alimentos de lo que esté en verde. Debemos promover el consumo de preparaciones que sean más tipo al vapor, que sea al horno, que sea al jugo o a la plancha, en vez de fritos y embebidos en aceite y muchas veces con esas grasas sobresaturadas. Y entonces también hay que incentivar, equilibrar y consumir esporádicamente preparaciones, o sea, tratar de que no consuman muchos tipos frituras o apanados. El hábito de desayunar saludablemente es importante, que inclusive es la comida más importante del día, ya que se inicia, pues, y como sabemos, el cerebro necesita oxigenarse y por tanto, pues, necesita una buena alimentación, que sea fruta, que sea un cereal, que sea proteínas y que sea lácteos. Hay que mantener los hábitos alimentarios y de vida saludable en las familias, que incluya mayor práctica de actividad física regular y disminución de actividades sedentarias. Además, que compartir más tiempo en familia de diversas actividades va a permitir al adolescente, al niño, niña, adolescente desarrollar la seguridad psicosocial e integral. Entonces, alimentación física, una buena alimentación más una actividad física es igual a un estilo de vida saludable. Muchas gracias.